se había presentado una ordenanza en un proyecto de ordenanza en noviembre del 2011, que fue mandada a comisión por todo el cuerpo. La idea era trabajar sobre esa ordenanza, era una ordenanza sencilla, adecuada a nuestra realidad, pero no quiero decir que era la acertada, porque no es fácil el tema de agroquímicos. Debemos ser muy conscientes y debemos tener ante todo el soporte técnico, ¿sí? Ya sea desde el área desde el INTA, la Asociación Rural y el área de salud. Digamos que encolumnando primero tendría que estar el área de salud, ¿no? Exacto. Sí, tal vez lo dije de esa manera, pero sabemos bien que la voluntad de todos es priorizar la salud desde todos los ámbitos, especialmente desde el intendente municipal. La idea era trabajar un proyecto de ordenanza en consenso. Yo te voy a comentar cómo sucedieron las cosas. Vamos a aclarar que ustedes venían trabajando en el seno del Consejo y el último día, cuando la ordenanza se iba a aprobar, fue que el bloque justicialista, digamos, no lo hizo por unanimidad, hizo un dictamen aparte. Esa ordenanza fue presentada una semana o 10 días antes de que fuera aprobada. Te comento. Fue presentada para que nosotros la conozcamos. ¿Pero ustedes no la conocían previamente? No, la conocimos más o menos 10 días antes. En ese momento, cuando nos presentan el proyecto, nosotros teníamos presentada la otra que estaba en comisión. Cuando nos presentan el proyecto, estuvimos analizando los distintos artículos, pero siempre pensando en que esto iba a pasar a comisión, como hemos hecho con la mayoría de los proyectos. Vos fijate, Miguel, que tenemos el proyecto de las calles con el único sentido, el proyecto de prohibición de uso de bolsa camiseta, son todos el del sector industrial planificado, que vos conociste, es el primer proyecto, el original, que fue presentado por nuestros bloques, y después vinieron, otra propuesta vino de los otros bloques, la cual tratamos de llegar a un acuerdo, fue a comisión, pasó al Ejecutivo. Yo digo que cuando uno trabaja un proyecto de gran importancia como son estos, tenemos que pasar por todos los pasos que corresponden. Sí, está el tiempo entre medio, pero yo digo, si nosotros hubiésemos pasado a comisión, hubiésemos invitado al área de salud, que no se hicieron reuniones con el área de salud. Tenemos que dejar en claro esas cosas, porque cuando uno escucha que nosotros somos títeres del intendente municipal y del ejecutivo, que duele, porque nosotros no somos títeres de nadie, es decir, ninguna persona es títere, y dicho por el presidente del Consejo, nosotros trabajamos alineados. ¿Qué quiere decir? Que tal vez el proyecto que teníamos presentado por los bloques de la oposición, lo teníamos como para seguir analizándolo con el Ejecutivo. Nos encontramos con la sorpresa en esa reunión, antes de sesionar, que había que tratarlo sobre tabla. Es decir, yo le propuse al presidente del Consejo, es más, otros concejales de la oposición le propusieron al presidente del Consejo que pasara a comisión. Y el señor Bordoni no quiso. Él quiso que se tratara sobre tabla. Entonces, cuando uno es minoría en estos casos, lamentablemente tiene que tomar decisiones en ese momento, ¿sí? Y bueno, nuestra decisión fue no acompañarlo porque estábamos reconociendo y sabiendo que había puntos que no estaban como tenían que estar. Ahora, dice Sergio Bordoni en sus declaraciones, tanto en televisión como en radio, él manifestó que estaban de acuerdo en la ordenanza anterior, es decir, que se iba a aprobar. Yo te voy a decir una cosa, Miguel. Yo en un momento de que estábamos reunidos, me paré y le dije al presidente del Consejo que yo seguía pidiendo los 1000 metros de resguardo. Y él me respondió, delante del resto, que él no estaba de acuerdo, que él quería los 500 metros.
Eso es un tema. Tal vez uno tendría que estar en ese lugar. Estamos hablando de resguardo y no de prohibición. No, nosotros, te sigo afirmando, seguimos con el tema del resguardo. El resguardo, es decir, estos días estuvimos trabajando sobre el resguardo, es decir, la zona de amortiguación sería, de tomar, nosotros hablamos de 1000 metros de resguardo, pero la idea sería por ahí plantear 500 metros de resguardo para todos los productos que son de clase 3 y 4, ¿sí? Que tendremos que buscar en el Vademecum cuáles ingresarían, y otros 500 para todos los productos clase 1, 2, 3 y 4, pero con los controles pertinentes. Y ahí acudir, sí, al INTA, que es el que tiene el protocolo de prácticas, pero que ese protocolo sea adecuado a nuestro distrito, es decir, readecuar ese protocolo a nuestro distrito. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del INTA, porque en uno de los considerandos del proyecto de ordenanza habla de trabajar en conjunto con la asociación rural, entidades relacionadas al área de producción, y entre ellos nosotros tenemos el INTA, que ha colaborado permanentemente con el municipio, y todos lo sabemos, pero a la hora de aprobar el convenio que teníamos con el INTA, en donde teníamos la posibilidad de que nos ofrezcan técnicos para trabajar en distintos temas relacionados al área productiva, no hubo acompañamiento de parte de ellos. Entonces hay cosas que uno no puede entender. Esto es un pase de factura. Pero es algo que quedó pendiente y yo no le puedo encontrar la explicación, porque si vos me decís que ahora tenemos un proyecto de ordenanza donde en un considerando pide capacitaciones y aporte de distintos técnicos y nombra a distintas instituciones. De todas maneras, no solamente el INTA pueden participar. No, bueno, pero nosotros sabemos qué significa el INTA para nuestro distrito. El INTA está en todos los temas, Miguel, y vos lo conocés y sabés todo lo que han aportado. Era solamente aprobar un convenio para contar con esa herramienta fundamental que necesitamos. Y además, para finalizar con el tema del proyecto de ordenanza, había un proyecto de ordenanza, como te repito, presentado en noviembre de 2011. Cuando le pedimos a ese proyecto mandarlo al archivo, por lo menos, para darle el cierre administrativo que tiene que tener, piden directamente que se presenten los otros proyectos como dictámenes. Es decir, que ese proyecto que habíamos presentado en noviembre quedó sin tener un cierre. Es decir, quedó ahí y se dictaminaron con los nuevos proyectos. Se dictaminó con los nuevos proyectos y encima con tratamiento sobre tabla. Es decir, la parte administrativa no se hizo como se tenía que haber hecho. Es decir, hubo una desprolijidad, cada uno toma la decisión, es decir, el presidente tomó la decisión de que fuera así, pero fue toda una cosa que no fue una cosa organizada, fue todo así, que ya había que tratarlo sobre tabla y bueno, lamentablemente no es que uno no tiene predisposición ni está pensando en la salud, es decir, queremos las cosas prolijas y organizadas como se hizo todo este año con el resto de los proyectos de ordenanza que se presentaron. Es decir, pasaron a comisión, de ahí fueron al Ejecutivo y después fueron tratados ya en el Consejo para darle el cierre final, ¿no? La aprobación. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, la historia sigue, nosotros estamos trabajando, ya te digo, estamos pensando en continuar con esos 1000 metros de resguardo, donde 500 metros serán, es decir, es lo que vamos a proponer, serán trabajados solamente para productos de categoría 3 y 4 y otros 500 metros para productos que entre de categoría 1 a 4, pero con el control pertinente. ¿Coincidís con Bordoni que tiene que ser el Ejecutivo el que convoque a una reunión? Porque hasta ahora vos decís, estamos trabajando, pero evidentemente de puertas adentro en el bloque. Nosotros estamos trabajando en el bloque, estamos haciendo los contactos con distintas personas que están capacitadas en el tema. No queremos cometer errores, pero para esto necesitamos ayuda, ¿sí? Porque nosotros somos concejales, pero no somos especialistas en el tema. Quiere decir que nos importa la inquietud,
estamos para legislar, pero necesitamos el soporte técnico. Y el soporte técnico se logra realizando reuniones con paciencia, aunque sabemos que es un tema que necesita de suma importancia. Y bueno, y es así, cuando hoy le preguntabas, o te decía el presidente del Consejo de la tasa de agroquímicos que el intendente vuelca en el presupuesto, el intendente lo hace con un solo, es decir, el intendente planifica un presupuesto. Dentro de su planificación, él considera importante una tasa de agroquímicos, ¿para qué? Para recaudar recursos genuinos, para que ese recurso sea aplicado en el control que se tenga que hacer con la ordenanza, porque el intendente es el primero que quiere que salga una ordenanza, ¿sí? Y con respecto a la pregunta que vos me decís acá, ¿quién tiene que convocar, si uno u otro? Es decir, si a todos nos importa este tema y que nos importa, acá no se trata de quién convoca o quién. Espero que me llame el Ejecutivo o llame el Consejo. Yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto y tiene que llamar el que llame. Es más... No es como Mahoma y la montaña. Es así, ¿viste? Son cosas que tenemos que definir, no podemos estar diciendo estoy esperando que me llamen del Ejecutivo a ver qué vamos a hacer. Realmente hay que seguir adelante, tenemos que convocarnos, juntarnos, llame el Ejecutivo, llame el Consejo y sacar esta ordenanza. Lo que vemos que de las convocatorias que han surgido, por lo menos hasta este momento, el área de salud todavía no ha tenido el protagonismo que tiene que tener. Y es lamentable no habernos reunido con el área de salud. El área de salud, a pedido del intendente, está trabajando y está profundizando en el tema y tiene mucho para contarnos. ¿Sí? Pero si no realizamos la reunión, es decir, si nos largamos a aprobar una ordenanza sin tener la reunión con la otra parte... Bueno, vayamos para atrás, porque la ordenanza ya no se aprobó, el veto existió, lo que creo que la gente está esperando es que de una vez por todas tengamos una normativa. Sí, el error que cometemos todos de ir para atrás y de mirar el pasado, es decir, recién lo acabo de escuchar también con el concejal Bordón, el presidente del Consejo, con respecto al balneario Parque Norte, es decir, tenemos que mirar de acá para adelante. Es cierto lo que decís y en esto también, tenés razón.